Bienvenidos al Women Economic Forum Venezuela 2025. Mi nombre es Scarlett Ortiz y es un verdadero honor acompañarlos en esta edición virtual. En nombre de la doctora Harbin Arora, presidenta y fundadora del Women Economic Forum, y la doctora Rosalind Cabrales, presidenta del Women Economic Forum Venezuela. Les damos una cálida bienvenida a este espacio de encuentro, inspiración y liderazgo. Hoy nos emociona presentarles a un grupo de conferencistas excepcionales, quienes compartirán con ustedes temas de gran relevancia, herramientas valiosas y perspectivas únicas que sin duda enriquecerán su visión y potenciarán sus proyectos. Gracias por ser parte de este gran movimiento. En América Latina y el Caribe, las mujeres representan más del 50% de la población y más del 40% de la fuerza laboral. Miren este dato tan importante. Sin embargo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, oigan, solamente el 30% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. ¿Qué piensan ustedes de esto? De verdad que es una cifra que nos llama muchísimo la atención. Y aún más esto que ven a continuación, y menos del 15% de las empresas tienen una mujer como CEO en altos cargos directivos. Oigan, pues, esto no solamente es un tema de equidad, esto es un tema de eficiencia y de desarrollo económico para el mundo y para Latinoamérica. Escuchen esto. El Banco Mundial, en su informe sobre el costo de la desigualdad de género, estima que la pérdida de capital humano derivada de la desigualdad entre hombres y mujeres, ya le voy a explicar un poquito eso, yo sé que puede sonar un poquito enredado, pero ya se los voy a aclarar, puede estar prestándose o puede representar hasta un 14% del ingreso per cápita en América Latina. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo el talento, la formación y la capacidad de millones de mujeres no está siendo aprovechada plenamente. En realidad yo escucho esto y digo, wow, ¿qué pasaría si aprovecháramos todo este talento que tenemos las mujeres? Pues nuestra economía en América Latina y en el mundo iría en aumento y en ascenso. Ahora bien, todas estas mujeres podrían estar liderando empresas, todas estas mujeres podríamos estar innovando, generando empleos, aportando al PIB y no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque las mujeres hemos venido enfrentando barreras a lo largo de la historia que no nos permiten llegar a estos altos cargos directivos y no nos permiten ser más activas en nuestra economía. Literalmente, estamos dejando dinero sobre la mesa. Si nosotros queremos crecer y prosperar y transformar la economía mundial, no podemos seguir que esto siga pasando. Ahora quiero hablarles un poquito de cuáles son esas barreras que compartimos las mujeres y que no nos están permitiendo avanzar, que no nos están permitiendo tener una economía donde podamos liderar más, una economía donde no funcione a medias, sino que vaya mucho más rápido, porque así somos las mujeres. Hacemos que las cosas vayan mucho más rápido y funcionen mejor. Ahora bien, vamos a hablar entonces de las barreras. Una barrera importante, y quiero empezar por ella, es que primero que todo, no es que haya falta de talento, porque eso no vamos a ponerlo entre la mesa, nos sobra mucho talento. Es que las mujeres enfrentamos una falta de condiciones estructurales, culturales y económicas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, la primera, es que el trabajo no remunerado que hacen las mujeres en la casa, que son cuidadoras. Oigan esta cifra porque a mí me gusta siempre compartirles cifras. Según la CEPAL, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que no contamos con el suficiente tiempo para estarlo dedicando a ocupar estos altos cargos directivos. Entonces, nuestra disponibilidad de empleo, pues es mucho menor. Nuestra disponibilidad de formarnos continuamente, pues es mucho menor, lo que se traduce en no asumir altos cargos de liderazgo. Entonces, ¿qué pasa?
muchas veces se da por sentado y no es valorado este trabajo que hacen las mujeres en términos económicos, porque si bien es cierto que aunque lo hacen con todo el amor para su familia, estas mujeres no reciben una remuneración. Además, esta doble o triple carga laboral tiene un impacto directo en la salud mental de las mujeres. Oigan, esto que también es muy importante, el tiempo personal y la posibilidad de establecer redes profesionales se ve también muy limitada, siendo otra barrera estructural para avanzar. Ahora, vamos a hablar de otra barrera, el famoso techo de cristal, que son los sesgos inconscientes que están en la mente de muchas personas que impide que las mujeres podamos ascender en carreras a pesar de estar igual o mejor calificadas que muchos hombres, no lo logramos. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden llegar a pensar, inclusive nosotras mismas, nosotras las mujeres, en que esos cargos no son para nosotras, sino que son para los hombres, en que, ay, no, no seamos tan ambiciosas, ¿no? Porque también hemos crecido con un tema de que la ambición es mala o que no podemos aspirar a tanto, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Que haya una falta de acceso a este tipo de cargos laborales. Ahora bien, esta falta de acceso a los cargos, a las redes de poder y a la visibilidad hace que muchas mujeres queden fuera de los escenarios donde se toman decisiones importantes, donde se toman decisiones económicas importantes, tanto políticas como financieras. ¿Y qué pasa? No hacer parte de estos círculos de influencia lo que implica es que haya menos acceso a información estratégica para nosotras y a falta de oportunidades de inversión o de contactos que impulsan de manera significativa las carreras, los emprendimientos, los medios de comunicación y todas las narrativas empresariales que tampoco nos permiten visibilizarnos porque, ¿qué pasa? Siempre los hombres son los que tienen mayor visibilidad. Ahora bien, otra cosa que les quiero contar, la violencia y el acoso que presentan las mujeres en el ámbito laboral. Otra barrera importante. ¿Qué pasa? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, nos reporta que escuchen bien esta cifra, que una de cada dos mujeres trabajadoras ha experimentado violencia o acoso en el ámbito laboral en América Latina. Es decir, que por cada dos mujeres, una de ellas se ha sentido acosada. Y no solamente este tipo de violencia desde comentarios sexistas o descalificadores, sino que también han sentido que han sido agredidas físicas o acosadas sexualmente. Entonces, todas estas barreras no nos han permitido avanzar. Ahora hablemos un poco de las soluciones. ¿Cuáles serán las soluciones que planteo, que quiero yo dejar aquí para que estas barreras no solamente pues sean y empiecen a ser derribadas, sino que también las mujeres podamos ser más activas en una economía? A ver, vamos a empezar el camino. ¿Cómo vamos a superar estas barreras que impiden que el liderazgo sea femenino, sea un acto de justicia social? Y además no solamente un acto de justicia social porque sí, muy chévere, no lo merecemos por toda la historia y por todo lo que hemos vivido, sino que también es una decisión estratégica que requiere acciones concretas. En tres niveles pensaría yo, en la parte del sector privado, en la parte de la sociedad y en la parte de las políticas públicas. Vamos a empezar con la parte de las políticas públicas. Primero, que éstas tengan un enfoque de género en los servicios de cuidado infantil, en donde las mujeres puedan superar el principal obstáculo para la participación laboral femenina, que es la falta de corresponsabilidad en el cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Estado interviene en guarderías públicas para que las mujeres puedan tener estos centros de cuidado para las personas que ellas cuidan y puedan tener también mayores licencias compartidas. ¿Qué pasa? Libera tiempo, lo que les contaba de la primera barrera, para que estas mujeres puedan estudiar y puedan trabajar y emprendan.
¿sí? Estas licencias parentales igualitarias que, por ejemplo, en mi país, Colombia, no existen. No solamente basta con dar unos días para las madres, también hay que darles unos días a los padres de manera equitativa para que los hombres se involucren también mucho más en el cuidado y puedan dejar esta carga solamente para las mujeres. Otra solución que quiero poner aquí y es que haya acceso igualitario al financiamiento. Los programas de microcrédito deben ser más en apoyo para las mujeres, deben contemplar más realidades de género. Imagínense, solamente el 10% del crédito empresarial en América Latina y va destinado para emprendimientos liderados por mujeres, solamente el 10%, a pesar de que ellas reinvierten, nosotras reinvertimos el 90% de ingresos en las familias. Entonces, me parece que en esta parte tenemos que encontrar muchísimo más apoyo, muchísimo más políticas que nos ayuden y nos permitan poder tener el acceso a créditos. Ahora bien, ya para cerrar, necesitamos crear más redes de liderazgo femenino y sororidad. Las mujeres no solamente necesitan oportunidades, sino que también necesitan acompañamiento y visibilidad continua. Así bien, pues nada, hoy les quería compartir por qué las mujeres podemos desarrollar y acelerar esa parte económica y cuáles son las barreras y cuáles son las posibles soluciones que nos pueden ayudar a avanzar. Sigamos creyendo en nosotras, sigamos buscando más espacios de participación y sigamos ocupando y apostándole a esos altos cargos directivos que sí nos necesitan. Muchas gracias. ¿Qué historia te estás contando hoy y quién la escribió realmente? Y si hoy te dieras el permiso de reescribirla, ¿qué crees que pasaría? Imaginen esto. Hace 11 años emigré de mi querida Venezuela y luego de unos años hubo un tiempo en el que sentía que no podía respirar. No porque me faltara aire, sino porque me faltaba propósito. Dormía muy mal, pensaba demasiado, tenía el pecho apretado, la mente saturada y el alma muy cansada. Y lo más doloroso es que no entendía por qué. Mis ataques de ansiedad no duraban minutos, duraban hasta 15 días. 15 días sintiendo que algo estaba muy mal en mí, pero sin poder nombrarlo, porque no tenía ni idea de lo que tenía. Mi solución en ese momento fue esconderme en ropa ancha porque subí 70 libras en todo ese proceso. Me aislaba en el silencio, sonreía hacia afuera, pero por dentro me repetía una historia de fracaso, de miedo y autoexigencia. Y también intentando reinventarme, me pinté el cabello de amarillo. Y spoiler, no me iluminé por dentro, solo confirmé que ni el rubio me salvaba de lo que me dolía. Lo que sucedió fue que un día frente al espejo, rubia con 70 libras de más, me vi, pero no reconocí a la Yosmira empoderada. Ella no estaba ahí. Y esa fue la grieta. No fue un gran evento, no fue un colapso dramático, fue el cansancio de seguir sosteniendo una versión de mí que ya no quería ser. Y aunque no me reconocí en ese espejo, tuve algo muy claro ese día, que ese no podía ser el final de mi historia. Entonces me hice la pregunta que me dio dirección. ¿Y si comienzo a reescribir esta historia desde mi verdad actual? Por supuesto que no tenía las respuestas, pero sí tenía una gran pregunta que me dio un propósito. Y fue ahí donde comenzó mi camino de regreso a mí. Y no crean que después que me hice esa pregunta salí corriendo y ya cambió mi vida. No, lloré mucho. Lloré en la ducha, lloré doblando la ropa, lloré en el silencio de mi carro, pero luego de permitirme sentir, algo hermoso comenzó a pasar. Empecé a reconocerme. Y en todo este proceso, la aromaterapia fue mi anclaje y el coaching fue mi espejo. Y entre aromas y palabras, comencé a recordarme, a respirar con libertad, a pensar desde el presente y a sentir que por primera vez en mucho tiempo estaba en paz conmigo.
Me rodeé de mujeres que me sostenían, aunque fuera por notas de voz larguísimas en WhatsApp, que me ayudaron a desarrollar mi camino como empresaria. Me dediqué a escribir, me permití sentir y me atreví a soltar y honré todo mi proceso sin juzgarlo. Y fue entonces que entendí algo que me transformó. No podía cambiar lo que viví, pero sí podía cambiar la forma en que me lo estaba contando día a día. Y al hacerlo, dejé de sentirme víctima de mi historia y comencé a sentirme la autora. Reescribirme fue recuperar mi poder, el poder de elegirme, de hablarme con amor, de decirme, Yosmir, estoy orgullosa de ti y de tu camino. Y sobre todo, el poder liderar mi vida y mi negocio desde mi verdad. Porque sí, también en mi negocio me contaba historias como no eres lo suficientemente constante, ¿quién te va a comprar eso a ti? Seguro hay muchísimas ya haciendo lo mismo que yo hago, ¿por qué te van a elegir a ti? Pero cuando comencé a escribir desde mi verdad, estas historias dejaron de tener fuerza y nació mi nueva narrativa. Una que me permitió levantarme cada día con propósito, con dirección y con impacto. Así que te invito a hacer algo muy simple pero muy poderoso. Cierra los ojos por un momento, solo 5 segundos. Respira profundo y pregúntate con honestidad. ¿Qué historia me estoy contando hoy que ya no me pertenece? La primera vez que yo me hice esa pregunta sentí un nudo en la garganta, porque supe en el fondo que llevaba años sosteniendo una historia que ya no hablaba de mí. Y fue desde ahí, desde esa incomodidad sincera, que comenzó ese camino de regreso. Hoy quiero compartir contigo mi ancla, mi camino de regreso a mí misma. Quiero regalarte 3 pasos simples que iniciaron una transformación en mi vida y en mi negocio, porque de mi historia nació mi método Aroma. Estos pasos los apliqué una y otra vez cada vez que sentía que me perdía. Ellos me salvaron. Así que vamos con el primer paso. Cambia la pregunta. No sé si en algún momento has escuchado esta frase de la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Pues hoy lo vamos a poner en práctica. En vez de preguntarte ¿por qué me pasó esto a mí? Pregúntate ¿para qué me pasó esto a mí? ¿Qué necesitaba aprender de esta situación? Esta pregunta cambia tu mentalidad porque cambia la energía. Solo esa pregunta mueve tu mirada desde la culpa a la curiosidad. Dejas de enfocarte en el pasado y comienzas a ver el aprendizaje. Vamos con el segundo paso. Escribe desde tu yo futuro. Desde hoy, comienza a ver a tu futuro yo como la persona más importante de tu vida. Piensa que cada decisión que tomes a partir de hoy es por ella. Vamos con la práctica. Vas a escribir tu historia a mano como si ya hubieras salido del dolor, desde esa versión tuya que ya logró cruzar el puente. Y vas a responderte estas preguntas. ¿Qué acciones hiciste para llegar ahí? ¿Qué descubriste de ti? ¿Cómo te sientes hoy después de haberlo logrado? Sé que puedes estar pensando que es fantasía, pero en realidad es visión. Estás activando posibilidades, porque cuando tu mente lo puede ver, tu cuerpo empieza a creer que es posible. Y por último, el paso 3, que es mi paso favorito. Honra tu historia en voz alta. Vas a elegir un momento que aunque te duele y con mucha presencia y firmeza, lo vas a decir frente al espejo acompañado de esta frase. Esto ya pasó, no me define. Hoy elijo ser quien soy. Cuando tú eliges honrar tu historia sin esconderla, recuperas parte de ti que habías olvidado. Muchos piensan que las palabras describen la realidad y hoy quiero que sepas que también tienen el poder de crearla. Quizás tú también te has contado una historia que no elegiste, una historia que te hizo sentir pequeña, invisible o insuficiente en tu vida o en tus negocios. Y hoy quiero recordarte
que no estás rota, solo estás a la mitad del capítulo. Tu historia no termina en la parte más difícil. Ahí es donde se transforma. Claramente, si tú eliges reescribirla. Reescribir tu historia no es negar lo vivido, es abrazarlo con una nueva voz, tu voz, una voz más consciente, más amorosa, más tuya. Cuando tú eliges contarte tu historia desde tu verdad, recuperas lo que siempre estuvo ahí, tu poder. Y con ese poder lideras con autenticidad, con propósito y con impacto. El pasado ya ocurrió y no lo podemos editar, pero tu narrativa es así, puedes escribirla con intención. La buena noticia es que solo tú tienes el lápiz para escribirla, así que no se lo entregues al miedo, ni a la culpa, ni a los que otros te hicieron creer. Reescribe tu historia y recupera tu poder y haz que el mundo conozca a la líder que decidiste ser. Recuerda, tu historia no se termina en la parte más difícil. Se transforma cuando decides reescribirla. Soy Yosmir y ya sabes, recuperas tu poder cuando reescribes tu historia. ¿Alguna vez has sentido que el mundo lo tienes sobre tus hombros y nadie se da cuenta que estás a punto de quebrarte? Nadie te pregunta cómo te sientes realmente y te felicitan por tus logros, te aplauden todo tu trabajo y sin embargo hay un huracán dentro de ti que está sufriendo en silencio. El día de hoy te invito a que hagas una pausa para que aprendas y descubras cómo utilizar el estrés a tu favor. Las estadísticas no mienten y realmente es un problema actual el que las mujeres que tenemos puestos directivos, que somos líderes, padecemos, porque un 94% de las mujeres que tienen estos altos puestos de trabajo padecen de estrés laboral o burnout. Dentro de ese porcentaje, un 50% de las mujeres padecen de trastorno de ansiedad o trastorno de depresión. Y además, un 40% de las mujeres en comparación de los hombres tienen una mayor predisposición a tener algún trastorno mental. Esto es súper grave y creo que es importante saber qué es el estrés y cuándo es normal y cuándo definitivamente ya no es normal. El estrés puede, todos lo llegamos a sentir, es algo normal, nuestro cuerpo está diseñado para sentir estrés. El problema está cuando este estrés se convierte en distrés y cuando permanece mucho tiempo, por mucho tiempo en modo alerta, se puede llegar a convertir en ansiedad. Esto quiere decir que nuestro cuerpo está diseñado para ponernos en modo alerta para poder tomar acción ante alguna situación. Por ejemplo, si estamos en la calle y nos quiere atropellar algún camión, necesitamos tomar acción para salirnos y para ver por nuestra vida en ese momento. Cuando queremos hablar en público, cuando estamos realizando algún examen, necesitamos ese nivel de estrés para tomar acción. El problema está en que nuestra mente no sabe diferenciar entre lo imaginario y lo real. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro sistema nervioso se pone en modo de alerta constante y esto hace pues que caigamos en ese distrés, que es el estrés malo, el eustrés es el estrés bueno, y pues empecemos a tener ciertos síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, bruxismo, problemas gastrointestinales, gastritis, colon irritable, temblores, opresión en el pecho, falta de memoria, falta de atención, apatía, te empieza a dejar de gustar cosas que disfrutabas mucho, incluso como el trabajo. Y bueno, esto es algo común hoy en día porque las mujeres ya no somos como antes. Antes nada más nos dedicábamos al hogar y ya está. Y hoy hacemos de todo. Entonces, las causas es algo multifactorial porque pues es la parte que ya hacemos más cosas, el nivel de autoexigencia que nos ponemos, también
en el ambiente que nos rodeamos. Si estamos en un ambiente pues en donde no hay igualdad entre hombres y mujeres, pues también tenemos esta presión de demostrar que sí podemos. El también no tener ayuda muchas veces, ¿no? El que apenas se están formando grupos de apoyo para mujeres líderes. Todos estos factores hormonales, genéticos, ambientales, todo esto influye pues en que caigamos en este distrés, en este estrés que no nos genera nada bueno. Y por eso pues me gustaría contar un poquito de mi historia, porque yo también viví eso y no solo en la parte teórica, sino también en la parte práctica. Me gustaría compartir contigo qué es lo que me ha funcionado. Yo soy mamá de dos niñas, una de 7 y una de 5. La de 7, pues demanda mucho en la parte de tareas, exámenes, estudio, y la pequeña, pues todo el tiempo quiere jugar, todo el tiempo quiere estar conmigo. Además, soy fundadora de dos grupos de psicologías expertos en ansiedad y depresión, de los cuales capacito, superviso. Además, también veo a algunos pacientes de forma privada, imparto talleres, imparto conferencias, salgo en diferentes medios de comunicación como tele, radio, podcast, y soy host de mi propio podcast Desde la Raíz, en donde hablamos pues de temas de psicología, de salud mental. Y es por eso que a mí me gustaría compartirte lo que aprendí. Y lo que aprendí es que todos tenemos dentro de nuestra mente, se cuenta como si fuera una batería mental, que esa batería de energía se va consumiendo a lo largo del día. Entonces es importante aceptar que en el día tenemos un límite de horas del cual pues no podemos abarcar todo. Es bien importante que podamos tener muy claro cuál es nuestra prioridad en ese momento de nuestras vidas. Y puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero es importante que tú lo tengas muy claro porque es imposible dar tu 100 en todas las áreas. Entonces, esta batería mental desde que amaneces, pues ya el tráfico, los pendientes, si tuviste alguna discusión, el multitask, todo eso se va consumiendo. Y si tú pretendes en la noche llegar con tus hijos, con las personas que quieres, con el mejor humor, con el mejor nivel de energía, pues va a ser muy difícil, porque este nivel de autoexigencia y perfeccionismo es inviable para un cuerpo humano. Yo pongo mucho el ejemplo que es como nuestro cuerpo como una moto. La moto está diseñada para tener un amortiguador y cargar a una persona. ¿Qué pasa si un día le pones a 4 personas? Pues realmente no habrá mucha consecuencia, pero ¿qué pasa si diario subes en esa moto a 4 personas? Va a llegar un punto que ese amortiguador va a reventar, no va a poder con más. Y ahí es cuando la ansiedad empieza a enviar señales, como los síntomas que les contaba, que si no les hacemos caso y si no lo sabemos escuchar, ahí es cuando la ansiedad va en nuestra contra. Si nosotros lo aprendemos a escuchar y generamos cambios, ahí es donde la podemos empezar a usar a nuestro favor. Entonces, volviendo a la batería mental, si yo sé administrarla de una mejor manera, realizando pausas, haciendo estos check-ins internos, de preguntarme cómo me siento, qué pensamientos están predominando en Giovanna, qué emociones están predominando, y empiezo a saber cómo autorregularme, pues ahí voy a ver un cambio importante. Y es por eso que les voy a dar 5 puntos importantes. El primero es cuidar los hábitos saludables, cuidar el sueño. El sueño es la forma de repararnos, la alimentación saludable, el poder meditar, el poder practicar mindfulness, el hacer estos check-ins internos que les comentaba, el ponernos límites. Qué importante es. Y muchas veces creemos que es poner límites a los demás y es ponernos límites a nosotros. A las 7 de la noche cierro la computadora y ya no trabajo más, por decir algún ejemplo, ¿no? O si me están pidiendo trabajo de más, por más que me cueste trabajo decirle a un paciente que lo necesita, pues en este momento no puedo recibirte, o una conferencia. El saber decir no es fundamental.
el tener una red de apoyo, el tener amistades que te sumen, que te aporten, el poder sonreír, el liberar oxitocina. La oxitocina es una hormona que ayuda también a combatir el estrés. Todas estas sugerencias son cosas que muchas veces ya sabemos, pero qué importante hacernos responsables de nuestro estrés y no esperar que factores externos hagan el cambio, sino empezar de poquito en poco haciendo pasos que nos acerquen a este bienestar. El hacer estas pausas y el aprender a detenernos para poder trabajar con nosotros mismos. Finalmente, el que tú enciendas esa llama interna va a terminar alumbrando todo tu alrededor y creo firmemente que lo que te da más valor y más fortaleza no es el no parar y el hacer más y el creer que estás siendo más productiva al no tener pausas, sino el poder voltear a verte y volver a ti. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de las valiosas intervenciones de nuestros conferencistas. Les invitamos a revisar la descripción de esta conferencia donde encontrarán más información sobre cada uno de ellos, sus historias, trayectorias y cómo pueden contactarlos. Y por supuesto, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con toda la programación del Women Economic Forum Venezuela 2025. Gracias por acompañarnos y un especial agradecimiento a nuestros benefactores oficiales por hacer posible este encuentro.